en Colombia. Porque mi país es plátano, café, frutas, cueros, piedras preciosas y artesanías. Digo con orgullo, soy colombiano. ¡Colombiano! Soy colombiano. Esta es una campaña Todelar para recordar que siempre hay motivos para consumir, comprar y compartir el producto colombiano. Porque Colombia es riqueza, trabajo de corazón, es progreso y es esperanza, es calidad, es inversión. Compro, consumo y comparto el producto de mi tierra y lo digo con orgullo, soy colombiano. Todelar es Colombia. Los conceptos y opiniones que se emiten a continuación son responsabilidad de su autor. En Radio Manizales de Todelar, el Boletín del Consumidor. Una presentación de la Asociación de Consumidores de Manizales y Caldas. Director, Luis Gonzaga Serna Zuluaga. Boletín del Consumidor. Tradición informativa para el consumidor de hoy. Buenos días. A esta hora damos a ustedes la más cordial bienvenida al Boletín del Consumidor. Aunque somos libres de consumir lo que queremos, es indispensable informarnos para decidir dónde, cuándo y qué clase de bienes y servicios adquirimos. Permanezca informado. Escuche todos los días el Boletín del Consumidor por Radio Manizales de Todelar a partir de las 7 de la mañana. Estamos con la Asociación de Consumidores de Manizales y Caldas, construyendo un nuevo modelo de sociedad y generando cultura de consumo en armonía, con responsabilidad recíproca. Contamos con la colaboración de Mercaldas, siempre más barato siempre. Consultorio odontológico La Familia del Dr. Juan Carlos Martínez. Hacemos de tu sonrisa la más bella de tus expresiones. Compra-venta italiana, 30 años cumpliéndole a Manizales con calidad, honestidad y buen servicio. Check, late en tus triunfos y metas alcanzadas. Check, una empresa EPM. Además, con todo el apoyo del Ministerio del Interior, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Confederación Colombiana de Consumidores. Bienvenido. Muy buenos días, Luis Gonzaga Serna nuevamente con ustedes, el Boletín del Consumidor. Llevamos cerca de 3 meses sin estar con ustedes al aire, toda vez que acabamos o estamos pasando un proceso postoperatorio de corazón abierto. Entonces eso no me ha permitido durante todos estos días estar con ustedes, pero gracias a Dios ya por lo menos vamos a intentar llevarles a ustedes las noticias más importantes sobre los consumidores. Por eso quisiera pedirle a todas las organizaciones, no solamente organizaciones de consumidores, sino a todas las organizaciones sociales, que es fundamental que ustedes, juntas de acción comunal, toda la participación ciudadana, suscriban convenios con las entidades públicas y privadas con el propósito de combatir tanto política como administrativa, combatir la corrupción. Porque es que debemos vigilar con especial determinación el cumplimiento de la ley penal colombiana para que el Estado cumpla con su obligación legal y moral de combatir la corrupción y desarrollar las acciones necesarias para la implementación de una campaña nacional que contrarreste esta clase de conducta. La corrupción, tanto administrativa como política, se refiere a los delitos que se cometen en el ejercicio de un cargo público para conseguir una ventaja ilegítima, acto que
se comete de manera secreta y privada. La corrupción genera un impacto negativo al producir y consolidar desigualdades sociales a nivel económico. Influye en el crecimiento de los costos de los bienes y servicios, convirtiéndose en un azote de los consumidores. Debemos pues entonces solicitar a las autoridades respectivas el cumplimiento de las normas consagradas en la Constitución y las leyes de la República sobre este particular. Nos comprometemos a promover el desarrollo de los programas propuestos en espacios donde tenemos la oportunidad de contarles a ustedes lo que pensamos y lo que tenemos que hacer. Recordemos esas frases tan profundas del Papa Francisco cuando se refería a la corrupción en lo público, en lo administrativo y prácticamente en toda la asociación, en toda la sociedad. Ahora son las 7:08 de la mañana, Boletín del Consumidor, Radio Manizales de Todelar. Bueno, ¿qué tenemos? Hoy vamos a hablar con Rubén Darío Serna Salazar. Él se encuentra en este momento en la ciudad de Bogotá. Rubén Darío es abogado con especialidad en Derecho Tributario. También tiene una maestría en lo que se relaciona con las obligaciones contractuales. Y vamos a hablar con él acerca de los impuestos, cuando no se pagan oportunamente los impuestos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces la gente se incomoda porque les cobran sanciones, pero esas sanciones que están cobrando son precisamente legales, toda vez que los compromisos adquiridos hay que cumplirlos puntualmente. A veces nos descuidamos, por ejemplo, en el caso de pagar impuestos a los vehículos, en el caso del pago de impuesto predial, en el caso de impuesto a las rentas, en fin, en todo lo que se relaciona con los impuestos. Recordemos que tenemos que practicar la ética o reflexión fisiológica acerca de la moral, que tiene que ver con el comportamiento del individuo en cuanto a su deber. Y ese comportamiento no solamente tiene que ser, en este caso particular, para los consumidores. Ese comportamiento tiene que ser por parte de los productores, de los comerciantes, de los funcionarios públicos y obviamente de la empresa. Es un comportamiento que precisamente nos debe ayudar a actuar, porque es que la ética, recuerden ustedes, amables oyentes, es empírica. Lo que el hombre hace o tiende a hacer espontáneamente, lo que le dicta la naturaleza, la experiencia, la ética de bienes. El hombre tiene por naturaleza a un fin último, que lo acerca es lo bueno y lo que lo aparta es lo malo. La ética es formal, mira la forma cómo es realizada a la voluntad, al comportamiento y al deber social. No es lo mismo hablar de ética que de moral, ¿cierto? Pues aunque ambos términos tienen origen y significados similares, dentro de la cultura griega y romana se les ha dado un tratamiento diferente. Ahora son las 7:10 de la mañana, Boletín del Consumidor, Radio Manizales de Todelar.
Definitivamente yo quiero a Mercaldas. Es que además de ser en electrodomésticos los primeros con lo último en tecnología, ya sé lo que me va a decir. Uno puede financiarlos con la factura de aguas de Manizales, Check y gas natural. Y para rematar, en sus puntos de venta del centro o Versalles, tú puedes separar el artículo hasta 2 meses con el 20%. ¿Cómo no vamos a querer a Mercaldas? Yo quiero a Mercaldas. Bueno, ya tenemos en la línea a Rubén Darío Serna Salazar, pero antes quiero informarles también el por qué ustedes no han vuelto a escuchar durante estos 2 días anteriores a Marta Lucía Orozco, la secretaria ejecutiva de la asociación, porque lamentablemente tuvo un percance, un accidente que, si bien es cierto, no fue muy grave en el sentido de estar pues hospitalizada, sino que sufrió una cortadura en una ceja y además una fractura en una manito. Por eso saludamos a Martica, le damos las gracias por todo su trabajo en la Asociación de Consumidores y Dios quiera que se mejore pronto Martica. Ahora sí, con Rubén Darío Serna Salazar. Les confieso, es mi hijo. Rubén Darío Serna Salazar, ya los decíamos, abogado de la Universidad Santo Tomás, con especialización en Derecho Tributario, además maestría en contractual, en todo lo que tiene que ver con las obligaciones contractuales. Pero hoy vamos a hablar de impuestos, de obligaciones puntuales y de las consecuencias que se pueden padecer cuando nos retrasamos en los pagos. Rubén Darío, buenos días, papito, ¿cómo estás? Muy bien, padre, muy bien, gracias a Dios. Un saludo especial para todos los oyentes del Boletín del Consumidor. Muy contento de nuevamente estar en los micrófonos de Todelar y bueno, hoy para compartir y hablar con ustedes respecto a un tema que es muy importante, que tiene que ver justamente con las obligaciones tributarias de todos los ciudadanos en general. Bueno, en cuanto a las obligaciones tributarias, ¿cómo hay que cumplirlas a tiempo y qué es lo que sucede cuando no se pagan esas obligaciones a tiempo? Bueno, el derecho tributario en Colombia está diseñado de una manera específica para buscar 2 cosas fundamentales. Una, que pues evidentemente a la luz del artículo 95 de la Constitución Política, establece que todo colombiano, por el solo hecho de ser ciudadano, está en la obligación de sufragar los gastos y asumir los costos de los que incurra el Estado para su sostenimiento. Es decir, que todos derivado de la solidaridad debemos aportar en la medida de nuestras capacidades al sostenimiento del Estado. ¿Qué busca entonces el Estado? Obtener por parte de los ciudadanos o de los contribuyentes el pago de los tributos de unas sumas de dinero determinadas, bien sea en diferentes impuestos, tasas o contribuciones, de lo cual podríamos hablar mucho más adelante. Y existen otras obligaciones que son muy importantes en materia tributaria y que tienen vida propia, que son las obligaciones formales. Vale decir, las obligaciones formales son aquellas que están encaminadas no a pagar un tributo, pero sí a darle cumplimiento a unos deberes tributarios que se establecen por las normativas, ya nacionales o locales. Ejemplo de eso es, por ejemplo, inscribirse en el RUT, exhibir el RUT en un lugar visible. Si usted tiene un establecimiento de comercio abierto al público, usted debe exhibir el RUT, porque el hecho de no tenerlo exhibido puede generarle una sanción, y la sanción es el cierre del establecimiento por unos 3 días por parte de la administración tributaria, con un sello gigante a la entrada del establecimiento que dice sellado por evasión.
Por ejemplo, también el declarar, el facturar, el llevar libros de contabilidad, etcétera, etcétera. Todos estos deberes de los que estamos haciendo referencia, pues lo que están buscando es que el contribuyente simplemente mantenga informada a la administración tributaria de manera adecuada de cuáles son sus movimientos económicos y financieros, y le va a permitir a su vez a la administración tributaria hacer un sondeo de cómo es el comportamiento en el pago de los tributos de los contribuyentes. Estamos en una época importante en el impuesto de renta, donde las personas naturales están declarando y estamos diciendo que aquellos que no cumplan con ese deber formal de declarar, no solamente tendrán que pagar el valor del tributo, sino que también tienen que pagar una sanción por incumplir esa obligación tributaria, una sanción por no declarar, sin contar los intereses que se generen a futuro. Es decir, que para responder la pregunta, si yo incumplo con una de las obligaciones, uno de los deberes tributarios que tengo como contribuyente, a lo que me voy a ver enfrentado necesariamente es a tener que pagar una sanción más los intereses. Y las sanciones en materia tributaria son bastante onerosas. Rubén Darío, desde el punto de vista de las declaraciones de renta, ya en este momento precisamente se está preparando el Estado y todo el mundo preparándose para las declaraciones de renta de personas naturales. ¿Hay alguna reforma, o mejor, estamos en el año 2017, hay que declarar el año 2016, hubo reforma tributaria? ¿Qué implicaciones tiene para las declaraciones de 2017 esa reforma tributaria? Bueno, muy bien, estamos nosotros, el impuesto de renta es uno de los que se causa. ¿Qué grava el impuesto de renta? ¿Qué es lo que cobra? Cobra las utilidades que alguien obtenga en un año en específico, en un periodo gravable. Y siempre, por lógica, para poder saber cuáles son las utilidades, solamente se podrá determinar de 1 de enero a 31 de diciembre. Por eso es que las declaraciones de renta siempre se presentan un año posterior a la declarada. Es decir, como tú lo mismo lo estabas diciendo ahora, este año estamos presentando la declaración de renta al año 2016, sin variaciones. Solamente van a existir variaciones en el año 2017 respecto de las del año, cuando estemos declarando en el 2018 y estemos la del 2017. Me explico. Van a desaparecer unos formatos y unos tributos que estaban vinculados al impuesto de renta, como son el IMAN, el impuesto mínimo alternativo nacional y el impuesto mínimo alternativo simple, el IMAS, porque hicieron un poco más engorroso la declaración y la forma de cumplir con los deberes formales. Ahora, con la reforma tributaria se estableció un nuevo procedimiento para descubrir la base gravable o más bien determinar cuál es la base gravable a la que le debe aplicarse una tarifa en materia del impuesto de renta, y es un sistema que se conoce como un sistema celular o celular. Es decir, con los números de cédula las personas se van haciendo unas variaciones específicas, pero son términos ya pues muy contables. Pero lo importante que hay que decir en este aspecto es que para el año siguiente lo que tiene que ver con el impuesto mínimo alternativo mínimo nacional, o sea el IMAN, el impuesto mínimo alternativo simple y el CRE tuvo unas variaciones específicas justamente con la reforma tributaria de la ley 1819 del año inmediatamente anterior. Y según su concepto, esta modificación o estas reformas afectan a los empresarios, a los trabajadores, o cuál es la población más afectada en materia tributaria. Hay que decir algo muy importante.
El hecho de que alguien tenga que declarar el impuesto de renta no significa necesariamente que tenga que pagar el impuesto de renta. Porque, como le estábamos diciendo hace un rato, existen dos cosas muy diferentes. Una, pagar el impuesto, y otra es cumplir con los deberes formales. El declarar es un deber formal y eso no implica que yo tenga necesariamente que pagar impuesto de renta. Pero sí tenga que cumplir con un deber formal. ¿Qué es lo que hizo esta reforma tributaria? Con la reforma tributaria, más que ver afectado a un conglomerado de personas, lo que se hizo fue ampliar una base gravable o ampliar el número de personas que tienen que declarar y el número de personas que tienen que tributar. Afectó mucho a la clase media y a las personas que tienen un empleo fijo, que más o menos ganen un salario más o menos hasta 3.500.000, 3.600.000 y ahí para arriba. A este tipo de personas naturales se les exige en la actualidad entonces tener que reportarle a la Administración Tributaria o a la DIAN cada uno de sus movimientos y de sus obligaciones tributarias. Todo ello simplemente para determinar cómo es el movimiento económico y evitar que haya una elusión, o más bien que existan mecanismos que ayuden a impedir que se paguen los impuestos. Muy bien, Rubén Darío. Dios le pague por habernos acompañado hoy para todo el departamento de Caldas y el eje cafetero en el Boletín del Consumidor. Quedamos atentos entonces para volver a dialogar sobre estos temas, porque usted sí que es especialista en derechos del consumidor. Muchas gracias. Claro que sí, invitar a todos los consumidores manizalitas y caldenses al cumplimiento de sus obligaciones tributarias a fin de que eviten la imposición de multas, la imposición de multas que puede imponer tanto la DIAN como las Secretarías de Hacienda, bien sea departamental o municipal. Porque han sucedido casos, y discúlpame para decir lo último que me parece muy importante, alguien tenga que pagar un impuesto de rodamiento de una moto y que ese impuesto valga 100.000 pesos y el hecho de no haber declarado, no haberla pagado en tiempo, le puedan sancionar y la sanción sea de 200.000-300.000 pesos. O sea, casi que el doble de lo que tuviera que pagar. Es muy importante que si usted está obligado a declarar renta, desde el mes de agosto, las personas naturales están en el proceso de declaración acorde a los 2 últimos dígitos de su cédula. Y las obligaciones tributarias que surjan en los departamentos o en los municipios también estar muy pendientes de las fechas de vencimiento. Muy bien, tú sabes que el tiempo en radio es veloz. Tú lo conoces. Dios le pague por haber estado con nosotros. Claro que sí, un feliz día. Gracias, papito. Teníamos entonces a Rubén Darío Serna Salazar, abogado de la Universidad Santo Tomás con especialización en Derecho Tributario y maestría en Derecho Contractual. Ahora son las 7:25 de la mañana. Pedirles excusas por el tono de mi voz, todavía tengo pues consecuencias de la cirugía, pero darles las gracias a todos ustedes y nuevamente las gracias y el saludo cordial para Marta Lucía, esperando que se recupere pronto, pues no solamente para que vuelva a los micrófonos de Radio Manizales, sino también para su bienestar. Amables oyentes, así llegamos al final de esta emisión por el día de hoy. Mañana, si Dios quiere, estaremos nuevamente con ustedes, con la colaboración de Mercaldas, Consultorio Odontológico de la Familia del Dr. Juan Carlos Martínez, Compra-Venta Italiana, la Confederación Colombiana de Consumidores y la Superintendencia de Industria y Comercio. ¡Feliz día!
En Radio Manizales de Todelar, el Boletín del Consumidor. Una presentación de la Asociación de Consumidores de Manizales y Caldas.